el trapecio. Veamos, un trapecio, continuando con los cuadriláteros, es aquel cuadrilátero que tiene solo un par de lados opuestos paralelos, a los cuales se le denomina bases. En la figura, nuestras bases serían la mayor AD y la menor BC. Y un dato importante es de que son paralelas, es decir, de que la distancia h va a medir lo mismo si que las trazamos desde B o la trazamos desde C. Observemos los ángulos. El ángulo alfa más el ángulo beta van a sumar 180, así como el ángulo tita y el ángulo omega. Elementos del trapecio. Como ya les dije, las bases se denominan base mayor al segmento AD y base menor al segmento BC. Los laterales o lados no paralelos serían en este caso el segmento AB y el segmento CD. La mediana es la línea MN, la cual es la unión de los puntos medios de los lados o laterales. Es decir, el punto M es el punto medio de AB y el punto N es el punto medio de CD. La altura, la longitud TH, se le va a denominar H. Y como les mencioné, H va a medir igual si es que la medimos desde B hasta la base AD o desde C hasta la base AD. La idea es de que sea perpendicular a ambas bases, a la mayor y a la menor. Clasificación. Podemos clasificar a los trapecios según A. Trapecio isósceles. Es el trapecio que tiene sus lados laterales congruentes, es decir, de igual longitud. Tenemos que el segmento AB mide A y el segmento CD también mide A unidades. En este trapecio también se cumple de que la suma de los ángulos alfa más beta resulta ser 180. B. Trapecio escaleno. Es aquel trapecio cuyos lados laterales son de diferente longitud. Es decir, el lateral AB mide A y el lateral CD mide B diferente de A. Pero aún así, se sigue manteniendo la propiedad de que alfa más beta suman 180 y que tita más omega también suman 180. C. Tenemos al trapecio rectángulo. Es un trapecio escaleno en el cual uno de los lados laterales es perpendicular a ambas bases. Es decir, el segmento AB es perpendicular a la base AD y a la base BC. En este caso, se va a cumplir de que los ángulos alfa más beta también suman 180. Propiedades. ¿Cómo calculamos la longitud de la mediana? La longitud de la mediana se calcula como un promedio de las bases mayor y menor. A esta manera de promediar en geometría se le llama semisuma, es decir, la mitad de la suma. Calculamos el segmento mayor AD, que vale A, más el segmento BC, que vale B, lo sumamos y lo dividimos entre 2. Siguiente propiedad, B. En todo trapecio, el segmento que resulta de unir los puntos medios de las diagonales forma parte de la mediana, y su longitud o tamaño se calcula como la semidiferencia de las longitudes de las bases del trapecio. ¿Qué quiere decir? Que si trazamos una diagonal, por ejemplo la diagonal AC, y luego trazamos la diagonal BD, ubicamos los puntos medios de estos segmentos, es decir, el segmento P y el segmento Q, y lo unimos con una línea. Este segmento se va a calcular como la semidiferencia de las bases, es decir, la base mayor, que es A, menos la base menor, que mide B en minúscula, y ese resultado lo dividimos entre 2. Por último hay que mencionar al trapezoide. La terminación oide es una deformación de lo que está antes que esa terminación. Es decir, un trapezoide es un trapecio deforme. Formalmente es un cuadrilátero que no tiene lados opuestos paralelos, pero tiene una propiedad que también resulta interesante. La suma de los ángulos internos, es decir, alfa más beta más delta más tita, va a resultar ser 360 grados. Veamos unos ejemplos. 1. Si ABCD es un trapecio y me dan como condición de que el lado BC es paralelo al lado AD, vamos a calcular cuánto vale W. Resolución. Nos piden W, pero sabemos por propiedad que la suma de los ángulos
en este caso en el vértice A, sumado con el vértice B, tienen que darme 180. Entonces vemos qué ángulos hay en el vértice A. Tenemos ahí 3W más 30. Más en el vértice B tenemos 120. Tenemos una ecuación simple, donde solamente tenemos una incógnita, que es W. Sumamos 30 más 120, nos queda 150. El 150 que suma pasa a restar, entonces nos quedaría que 3W es igual a 180 menos 150, lo cual nos da 30. Ahora, el 3 que multiplica el W pasa a dividir, y finalmente W nos queda 10 grados. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos un trapecio ABCD, de tal manera de que los lados AD y BC, es decir, las bases, son paralelas. Nos piden calcular X. Perfecto, entonces por propiedad, como M y N se notan ahí, según el gráfico, que son los puntos medios de los lados no paralelos, es decir, M es el punto medio de AB y N el punto medio de CD, la longitud de MN, conocida como mediana, se calculará promediando las bases. Es decir, X más 2 es igual a la base mayor, que es 24, sumado con la base menor, que vale 10, entre 2. Realizamos ese promedio, 24 más 10 es 34. La mitad de 34 me queda 17. El 2 pasa a restar y me quedaría 17 menos 2 igual a 15. Actividades. Tenemos 4 actividades. En la primera nos piden calcular θ. Debemos usar la propiedad de que la suma de los ángulos en A y en B resulta ser 180. 2. Tenemos un trapecio isósceles, es decir que el vértice A en el ángulo que está sobre el vértice A mide igual que el ángulo que está sobre el vértice D. Luego que calculamos el vértice A, aplicamos la misma propiedad que en el problema 1. En el problema 3 me dan un trapecio y me piden calcular la mediana MN. Por último, en el problema 4 me dicen que en un trapecio ABCD, donde AD es igual a BC, tenemos que dibujarlo, debemos calcular la longitud de la mediana del trapecio, y me dicen que la base mayor vale 16 y la base menor mide 8 unidades. Este fue un video educativo de George Washington School, educando para la vida.